En economía hay unos puntos muy importantes. La varianza de precios, la desviación estándar. Y Colombia hoy pasa por unos escenarios de turbulencia camuflados en una economía momificada creada por el gobierno actual, Petro. Y miremos algo. Cuando uno como ciudadano, como persona que participa en una economía, se gasta su dinero, pues siempre está esperando que por el servicio, por el producto que pagó, sea de óptima calidad. Y este gobierno nos ha ido creando cosas inexistentes, cosas utópicas, como el precio de la gasolina, el precio del gas, el precio de la energía, ¿sí? Que se dispara exponencialmente, es variable, es voluble, crece cíclicamente, cima con C. Y ellos lo que van contando en el discurso son chambonadas y errores. Pero hay ciudadanos subsidiados que toman decisiones como la que tomaron por esta señora Carolina Corcho. Sacó creo que 700.000 votos y ella es la estructuradora, es la de la idea de lo que es hoy el sistema de salud. O sea, el porcentaje del sistema de salud que le pertenece al Estado, que el otro porcentaje le pertenece a los privados. Entonces este porcentaje lo destruyeron, el que le pertenece al Estado, lo volvieron mierda, lo destruyeron, pero ella igualmente saca 700.000 votos de personas que subsidiamos o que subsidian los contribuyentes, ¿sí? Para que tengan atención en salud y ni a ellos se atienden, ni a ellos les llega el medicamento. Entonces, si ven este modelo inexistente, momificaron la economía y así nos vamos nosotros trasladando para poder llevarles pedagógicamente soluciones a los colombianos, a las personas, porque esto es un desastre. Entonces vienen varias crisis. Energía, inversión, salud, petróleo, política macroeconómica, gasolina y el gas. Y nosotros siempre miramos esta parte que quiso destruir el gobierno nacional, que decía en videos anteriores que le sembró minas quiebrapata a los empresarios del sector salud y no pudo, no se activaron. Disparó misiles, torpedo y no acabó el sistema de salud privado, ¿sí? El estatal, con recursos públicos, lo volvieron mierda, pero la ideóloga fue Corcho, semejante ignorante, ¿sí? Entonces, acá, de forma utópica, muchos colombianos creían que esa señora traía la solución al sistema de salud y no solucionó ni mierda. Creo fue una momia en el sector salud. Acabaron, destruyeron el sector salud, pero la parte pública, la privada, sigue funcionando, EBITDA recurrente, ingresos recurrentes, flujo de caja no incinerado. Acá en el otro lado incineraron el flujo de caja. Entonces, cuando nosotros hablamos de la desviación estándar, de las varianzas de los precios, desviación estándar del petróleo, desviación estándar del gas, desviación estándar de la gasolina. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de la varianza pues nos da unos datos o nos arroja unos datos que el precio ha subido. Y hoy estamos esperando pues que el precio de la gasolina llegue a del petróleo llegue a $120, porque es muy interesante gobernar un país con una bonanza petrolera, con una bonanza en el sector energético, minero energético, pero este tipo no ha entendido eso, porque siempre nos preguntamos dónde estudió este señor economía, obviamente en el Palacio del Dolo, pero él, esto de varianza, covarianza, ¿sí? De contracíclico, cíclico y de plano cartesiano y decisiones económicas, nunca participó en clase o le dieron un honoris causas, porque ahora hablan es allá en la Universidad Externa de unas amnistías. Pero volvamos acá.
Cuando un gobierno, les decía en el video anterior, toma la decisión, porque esa decisión tiene que ser tomada con varios ministros, porque la incapacidad de Petro y de Francia es oceánica, toman la decisión conjunta de aumentar el gasto. ¿Y por qué toman esa decisión? Porque la economía tiene un problema. Incertidumbre, recesión, crisis y crack en la economía. Incineraron el flujo de caja de la hacienda pública colombiana. Incinerado totalmente, lo quemaron, lo destruyeron, no tienen flujo de caja, ¿sí? Y aumentan el gasto con la plata de los contribuyentes porque quieren que tapar la crisis que crearon en materia económica, materia estructural, ¿sí? Porque si la economía, el Banco de la República, política monetaria, política macroeconómica, tiene regulada la inflación al 3%, la economía crece al 4%, la tasa de intervención del Banco de la República tiene que ser del 2%, pero el ignorante de Petro no ha entendido esto, ¿sí? Y bravea, y le grita, y humilla, y ofende a la Junta Directiva del Banco de la República y al Banco de la República, pero él no ha hecho su parte. Él lo que hizo fue escalar, ¿qué? El gasto. Y entonces los gobiernos, en especial este, nos quiere convertir a los ciudadanos colombianos en criminales por decir esto, por hablar de economía. No, esto no puede seguir pasando en este país. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo que son inexistentes todas esas métricas, todo lo que nos han dicho en materia económica, en materia de salud, en materia petrolera, en materia de gas, es falso. Tomemos un ejemplo pedagógico y metodológico en materia económica de la varianza de precios, la desviación estándar y la causa-efecto en la economía. Si usted toma una decisión, tiene un efecto, tiene una causa, tiene un resultado. Entonces, vamos a adornar el ejemplo, la metodología con China. En 1978 China tomó la decisión de salir del modelo que hoy nos quiere implementar Petro en Colombia. Eso es muy sencillo, malparidos. Muy sencillo. Eso no tiene... La economía es muy simple. Tengo un dinero, me lo quiero gastar, lo tengo que gastar bien. Tengo que recibir productos y servicios de calidad. ¿Sí, no? Pues, eso está claro. Entonces hoy vemos los resultados de China. Calidad de vida, estilo de vida. Hoy son propietarios de grandes conglomerados económicos a nivel global, ¿sí? Tienen un poder representativo en materia económica en Wall Street. Una de las empresas más importantes del mundo están registradas y son chinas. Colombia, andan por ahí con la yegua, la burrita, el café. Todavía no hemos despertado de la utopía, de algo inexistente, pero aquí vamos. Entonces vamos en China. Y miren que uno entra a estas universidades, como el Palacio del Dolo, allá donde dicen que le dieron el diploma de economista a este salvaje, y nos muestran unas cláusulas que son irrompibles y que el derecho comparado, el arbitraje internacional, las cláusulas van y vienen. Entonces lo que uno entiende es que esas cláusulas son irrompibles y si se rompen vamos a un tribunal arbitral. Si es financiera vamos al CIADI del Banco Mundial y existen las cámaras de comercio de diferentes internacionales de Barcelona. Eso es dependiendo donde se firme pues el acuerdo. Porque acuérdese que esto no es tratado ni está dentro del ordenamiento jurídico colombiano, son acuerdos entre comerciantes. Eso dice la literatura. Pero cuando vamos a nosotros y hablamos de comercio internacional, de precios del gas, entonces uno observa las decisiones erróneas del gobierno y este gobierno envía a Palma a hablar con Delcy Rodríguez, la nueva presidenta del país vecino. Grandes reservas de gas, grandes reservas de petróleo, pero todos andamos esperando, por lo menos en mi caso en materia económica, que el precio del petróleo llegue a $120 y no hay nada más rico
que manejar una economía con una bonanza petrolera. Y estamos en un gobierno de la escasez porque esta gente destruyó la economía. Irene Vélez, el corrupto de Murillo, Muhammad, Petro, Corcho, ellos, cada uno con su tesis, y le vendieron algo inexacto, una utopía, algo inexistente a los colombianos, que iban a cambiar el sector salud, el medioambiental, el petrolero, y hoy el desastre cíclicamente, trimestre tras trimestre, por 4 años, es brutal. Entonces volvamos a él. Entonces hay un fenómeno que está pasando hoy en los mercados de gas y petróleo a nivel mundial. Es el flete, Free on Board, FOB, CFI, costo seguro y flete, SWORD o DDP. Términos de negociación internacional para hacer pues estas negociaciones. Eso tiene unas cláusulas. Entonces coloquemos el ejemplo. Varianza de precios en el mercado. ¿Por qué? Porque hay una guerra, estrecho Hormuz, Irán, Estados Unidos, Israel, Irán. Porque son varias guerras. No es como dicen acá geoestratégicamente que no, Irán y Estados Unidos. No, es Estados Unidos, Irán, Israel, Irán. Irán, Estados Unidos, que no le interesa ganarle la guerra. Irán, Israel, que es así, le interesa ganarle a Irán. Y también le interesa ganarle a Israel. Pero volvamos, concéntrense, geoestratégico, económico y militarmente fue ese lapsus. En ese orden de ideas económicas, esas cláusulas, existe un fenómeno, que es lo bonito de la economía. Cuando compras, ¿sí? Cíclicamente, compras calidad a precio, ¿sí? Compro algo a cualquier precio. Entonces el gobierno colombiano envía al inútil de Palma a que negocie precio del gas. Y entonces Petro, un ejemplo, el precio del gas está a $80, lo quiere a 40. Pero el fenómeno económico en materia de cláusulas, arbitraje y todas estas huevonadas que nos metieron allá que no sirven para un culo, o por lo menos a mí como economista no me sirven, que nosotros estamos negociando business to consumer, ¿sí? B2B, sí, esto es claro, pues se rompen. Entonces colocamos el ejemplo, el barco, lo llenan de gas licuado, lo que sea, sale la cisterna, el camión, la tractomula desde Venezuela a Colombia, y ese negocio se ancló a $80 precio, 50, porque acá siempre andan en el regateo, ¿no? Buscando el descuento de lo que no tiene descuento. Y sale el barco con un precio de $80, se negociaron unas cláusulas y quedó el negocio como a 90, $92 el precio, más arandela, más intermediarios, $92. Las cláusulas camufladas ocultas, que desconoce Cepeda, Petro, Francia, todo ese poco inútil. Y sale el barco, pero en el trayecto, el barco lleva 2 días de trayecto, free on board, gas FOB, se negoció, y ¡pum! China está comprando gas licuado de Venezuela a $350. ¿Qué hace el barco? Cambia la ruta, paga la cláusula, se evita el tribunal arbitral, pero va y consume, vende, ofrece, demanda, precio, varianza, desviación estándar de precio a un mejor precio. Y deja mamando al país, porque eso es lo que está haciendo Delcy. Delcy tiene una crisis económica. Petro creó una crisis económica, una recesión económica trimestral, una incertidumbre económica en este país por 4 años, y ahora quiere que le vendan el gas a $40, a $20, o que se lo regalen o que lo subsidie, y la economía no funciona así, mi querido salvaje. Esto es economía salvaje.
se van para la mierda esas cláusulas. Y el camioncito también que venía para Colombia se devuelve porque yo necesito vender como presidente de un país eso a $350 y no a $40. ¿Para qué te lo regalo? Aquí ya no está ni Maduro ni Hugo Chávez. Chávez fue el magnate petrolero del mundo cuando el petróleo estuvo a $120. Apenas cayó el precio del petróleo, ¿se volvió qué? Un dictador. No había plata. China en 1978 salió ese modelito chimbo de Carolina Corcho, del corrupto de Luisberto Murillo, de Muhammad, de Irene Vélez y de Palma. ¿Sí ven? Y lo que nos viene a los colombianos es aumento del precio de la gasolina, que es un derivado, componente clásico de la gasolina. Y entonces el gobierno decía que iba a bajar el precio de la gasolina a 500 pesos. No, ahora le toca subirlo 1000, el doble. ¿Por qué? Varianza, desviación estándar de precios, cíclicos y contracíclicos. Covarianza. Se le devolvió el boomerang porque no manejan la economía. Y la momia esta de Cepeda solo se atreve a decir, ojo, escuchen. No, yo voy a seguir con el modelo económico de Petro. ¿Cuál modelo económico? Eso no es ni una idea. Los modelos económicos estructurales se critican, se debaten con otro modelo económico. Ustedes no crearon ni una idea, ni pensaron, ni saben, ni lo que estaban haciendo. Iván era sobre ti. ¿Y qué va a hacer con ese fenómeno económico Petro del precio del gas? Que solo compran en la bolsa de valores del gas los países que ofrecen mayor valor. Les importa un culo las cláusulas y los tribunales arbitrales porque son negociaciones, ¿sí ves? Que son unos ignorantes. Como no está en el ordenamiento porque no se debatió, no es un tratado de libre comercio como el que tenemos con Estados Unidos, son negociaciones entre comerciantes. ¿Sí ves? Entonces, por eso van a Cámara de Comercio Internacional de Barcelona, van al CIADI o a otras cámaras o a otros tribunales arbitrales, porque aquí hay uno pues que se tiene dueño o dueña, hay una señora que ya como 40 años, Mónica de Grey, creo que es una señora, y lleva eso, la dueña de eso, ahí no, y el hermano es Germán Vargas, y uno, tres, pero usted ve el listado de los árbitros y son como 5.000. En la Cámara de Comercio de Bogotá es un rosquetero ahí, eso es una cosa horrible. Pero si ven, si analizan, esto no es así, que es que yo tengo un problema de gas acá en Colombia. No, Venezuela, con ese fenómeno económico en materia de varianza de precios, no te va a vender gas, no tiene cómo, no te lo va a regalar, porque él sí tiene su problema económico allá interno y necesita vender todo el gas que tenga al precio más alto. Desviación estándar del precio del gas, mijo. Se lo tragó. Y entonces acá en Colombia, según los magistrados, los que vamos a votar por Palomo, por Abelardo, no podemos gritar libre Israel, libre Estados Unidos de Palestina y de Irán. O sea, constitucionalmente solo se puede gritar lo que dicen allá los de la Nacional, los de la Universidad del Valle. ¿Ah? Que libre Palestina. ¿Cómo así? Entonces, ¿en qué constitución estamos? Entiendan. Esto es economía. Esto es economía simple. Si yo como ciudadano, como persona, me voy a gastar mi dinero, me lo gasto bien. Necesito recibir algo de calidad. Porque es que si hablamos de petróleo, entonces la gasolina, el petróleo de Irán tiene una connotación, un color creo que es amarillo. El de Estados Unidos tiene
otra robustez en materia color, y el de Venezuela más denso, más sólido, más fino. El de Colombia es un híbrido. ¿Ah? Y te están ayudando, te están diciendo que para evitar todas estas crisis, el negocio, las que están en el petróleo y te haces el loco. Y hoy que tenés armado la crisis, mira que la otra idea, la otra solución que tenían no te va a servir, porque de él sí tiene unas cláusulas, tiene unos negocios firmados con Estados Unidos y le va a vender al que le ofrezca mejor precio. Y vos vas allá de forma atrevida y abusiva con una vaina inexistente que el socialismo, que no, es todo un business, business and business, ¿sí? A pedir que te vendan que te regalen el gas, que te regalen el petróleo y el precio de la energía tampoco te lo van a regalar. Los privados no te van a regalar el servicio de salud de su porcentaje porque eso está ahí en la ley. Eso es constitucional, tienen su derecho a hacer lo que te dé la gana. En el otro lado, en tu porcentaje privado, si ves cómo descubre económicamente y va develando a un mediocre en materia económica como Petro y sus ministros. ¿Qué van a hacer? ¿Sí? Cuando el petróleo llegue a $120 o más. En este poquito de tiempo, porque en la línea del tiempo económico les queda un mes de gobierno. Y desde mañana les quedan creo que 29 días. Y Chaolín Pingüín. Y aquí, hoy, Paloma Valencia y Abelardo tienen como ganar la presidencia y suficiente variación en el voto para que uno de ellos pueda ganar, ¿sí? Pero Paloma es la estupidez que le escribo, ojo con los jóvenes, ojo con esos consultores de juventudes que eligieron ahora que a mí no me llegue y no basura allá esos partidos de izquierda. Y entonces me envían una foto con 5 pendejos en una oficina ahí en la 80 con 9 arriba del edificio de Baku. Coman mierda, vuélvanse en serio. Si ven por qué pierden las elecciones, por falta de estrategia, por falta de segmentación. Hoy los jóvenes aportan prácticamente más de 1 millón de votos y no están haciendo nada con 4 o 5 pendejos ahí en un edificio en la 80, no, que salir al barro, al pantano. Los de izquierda también votan por la derecha. Los sindicatos se le han rebotado a Petro, en especial el del abuso, que aplaudo, porque el abuso entra a paro, cierra las llaves y le arman una nueva crisis de las 20 o 30 estructurales en materia económica que hay hoy a Petro y se devuelve el boomerang. Ahora la marcha es al revés, salimos a marchar en contra de este inepto, pero no gritando bobadas, sino cosas estructurales en materia económica. Y ojo con las facturas de energía, se van a disparar. Geoestratégico, económico, militar. Mente, hay una guerra y un misil, un bombardeo, un barco dispara una ojiva, algo, y se dispara el precio del petróleo y del gas. Recuerden, les habla Gustavo Ramírez, el Gueto. Y yo siempre le decía a mis estudiantes, los que aprendieron esto de varianza son exitosos. Alejati que Ospina por allá en España, otra está en Nueva York, manejando una empresa, una startup. Otra está Daniela en México, dirigiendo una gran multitud. Y el resto, pues son estudiantes mediocres, así como Petro, que siempre nos preguntamos qué fue lo que le entregaron en el Palacio del Dolo, porque economista, pues, no sos. Y para completar, el ministro sale abanderado que no, que renunció allá a la junta directiva. Es lo mejor que puedes hacer, porque sos un inútil, sos un inepto, que no sos capaz de decirle a Petro que no hay plata para gastar más, y menos en campañas políticas. Ahora le toca al Banco de la República, Villar, crear un agente de inteligencia artificial para reemplazar el riesgo y la incertidumbre que generaba ese señor sentado allá, porque no aportaba nada, solo pedía bajar tasa de intervención del banco, pero no sabía para qué la baja.
¿Para qué pedía la reducción? Él no sabe para qué está pidiendo esa rebaja, porque Petro le dijo que fuera ya a decir eso. Y la economía no funciona así. Las economías son estructurales, tienen un modelo, tienen unas ecuaciones, tienen unas varianzas, unas desviaciones estándar que se tienen que aplicar y se tienen que cumplir. ¿Mm? Y sale. Un abrazo a todos. Chao. Gustavo Ramírez Orozco, el Gueto.